y la fiesta de vacaciones de mi esposa. Su colega presumía de su amante casada, sin saber que yo era su marido. 3 semanas después, mi hijo se desplomó. La prueba del hospital que le salvó la vida reveló una verdad que destruyó todo lo que creía saber. Luego encontré su unidad de almacenamiento secreta llena de $80.000 en bolsos de diseñador que nunca usó en casa. Mi nombre es Ryan Cooper, tengo 42 años y durante los últimos 16 años he trabajado como ingeniero de telecomunicaciones para Verizon. El trabajo paga bien, casi 6 cifras con horas extras, pero lo exige todo. Las semanas de 80 horas no son poco comunes. Lo justificaba todo diciéndome a mí mismo que estaba construyendo algo para mi familia. Mi esposa Amanda, a quien todos llaman Mandy, parecía entenderlo. Trabajaba como controladora financiera en una empresa tecnológica mediana en el centro. Teníamos 2 hijos, Lily, de 5 años, con el cabello rubio de su madre, y Jack, de 3, que tenía mi barbilla obstinada. Aquella tarde de diciembre empezó con bastante normalidad. Mandy pasó 2 horas preparándose, lo que debería haber sido mi primera pista. Llevaba un vestido negro que nunca había visto antes, algo elegante que abrazaba su figura de formas que me hicieron recordar por qué me enamoré de ella en primer lugar. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado en ondas suaves. «Te ves increíble», le dije. Mientras caminábamos hacia el auto, apenas me miró. «Gracias. Solo no me avergüences esta noche». «Está bien. Estas personas son importantes para mi carrera». El lugar era el salón de baile de un hotel de lujo en el centro de Seattle. Todo candelabros de cristal y camareros con bandejas de aperitivos que no podía pronunciar. Mandy se tensó inmediatamente cuando entramos, sus ojos escaneando la multitud con una intensidad que hizo que mi estómago se apretara. Me presentó a unas 3 personas antes de desaparecer en un grupo de colegas, dejándome varado cerca de la barra. Saboreé una cerveza, observándola recorrer la sala. Estaba animada de una manera que no había visto en meses. Riéndose de chistes, tocando brazos, completamente en su elemento. Me sentía como un mueble que ella había arrastrado para las apariencias. Entonces se me acercó este tipo. Alto, de complexión atlética, con un traje caro que gritaba ejecutivo de ventas. Tenía esa confianza fácil de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Oye, hombre, pareces tan emocionado de estar aquí como yo», dijo con una sonrisa, extendiendo su mano. «Craig Williams, Departamento de Marketing». La estreché. «Ryan, estoy aquí con mi esposa. Ella trabaja en finanzas». «Ah, el club de los acompañantes». Craig se rió, ya con unos cuantos tragos encima, a juzgar por la forma en que se balanceaba ligeramente. «Lo entiendo. Estas cosas son brutales. La barra libre ayuda, ¿verdad? Hablamos un poco de deportes, del tiempo, cosas típicas de hombres». Parecía bastante amable. Solo otro zángano corporativo como todos los demás aquí. Luego se inclinó más, bajando la voz. «¿Puedo decirte algo? De hombre a hombre». Sus ojos tenían ese brillo, como si estuviera a punto de compartir el mayor secreto del mundo. Me encogí de hombros. «Claro, tengo esto en marcha», dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Con alguien del trabajo. Mantiene la vida interesante, ya sabes». Cada instinto me decía que me alejara, pero algo me mantuvo arraigado. «Así es. Sí, ella es casada». «En realidad», continuó Craig, con las palabras empezando a arrastrarse, «lo hace emocionante. Los encuentros a escondidas, el riesgo. Su marido siempre está trabajando, completamente desconectado. El pobre tipo no tiene idea de lo que hace su mujer cuando él no está». Mi pecho se apretó. «Suena complicado». «No, ella lo hace fácil. Mujer inteligente, sabe cómo mantener las cosas separadas. Actúa muy profesional aquí en el trabajo, pero después de horas, silbó bajo. Una auténtica fiera. Tenemos todo este sistema planeado. Le dice a su marido que trabaja hasta tarde. Y nos vemos en este lugar al otro lado de la ciudad. Ha estado ocurriendo durante casi un año». La habitación se sentía más pequeña, más calurosa.
Forcé mi voz para que sonara casual. ¿Su marido realmente no sospecha nada? Craig se rió lo suficientemente fuerte como para que algunas cabezas se giraran. El tipo no tiene ni idea. Ella lo tiene comiendo de su mano, hace el papel de buena esposa en casa y luego viene a mí por lo que realmente le falta. Es perfecto. ¿Qué es lo que le falta? Pregunté con la mandíbula apretada. Excitación, pasión, alguien que realmente le preste atención. Dio otro trago a su bebida. Ella dice que su marido está casado con su trabajo. Trabaja todo el tiempo. Apenas nota que existe. No se le puede culpar por buscar en otra parte. Quise darle un puñetazo en su lugar. Tomé aire lentamente y pregunté: ¿qué hace ella aquí en la empresa? Controladora financiera, dijo Craig. Entonces sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo divertidísimo. De hecho, historia graciosa. Ella está aquí esta noche. ¿Quieres que te la señale? Nunca adivinarías que es ella. ¿Se ve tan inocente? Mi corazón se detuvo. Todo a mi alrededor se volvió borroso, excepto el rostro de Craig, que seguía sonriendo como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. En ese momento, al otro lado de la sala, Mandy miró hacia nosotros y me encontró con la mirada. Ella sonrió. Esa misma sonrisa que me daba cada mañana antes de irme al trabajo. Craig siguió mi mirada. Oh, hombre, ahí mismo, Amanda Cooper. ¿Ves a qué me refiero? Parece que no rompe un plato, pero créeme, esa es mi esposa, dije en voz baja. El color desapareció de su rostro. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. ¿Qué? Amanda Cooper. Esa es mi esposa. Yo soy su marido. Dejé mi cerveza con cuidado, temiendo que pudiera aplastar el vaso. El que no tiene ni idea y trabaja todo el tiempo. Craig tropezó hacia atrás, casi derribando a un camarero. Escucha, hombre, no tenía idea. Juro que ella nunca dijo el nombre de su marido. No lo sabía. Pero yo ya me alejaba, con las manos temblando, mi mente repitiendo cada palabra que él había dicho. Al otro lado de la sala, Mandy seguía sonriendo, interpretando su papel a la perfección. No tenía idea de que su colega acababa de contárselo todo a su marido, completamente inconsciente de con quién estaba hablando. La fiesta continuaba a mi alrededor, música, risas y tintineo de copas, pero todo lo que podía oír era la voz de Craig resonando en mi cabeza. Ha estado ocurriendo durante casi un año. No confronté a Mandy en la fiesta. Parte de mí quería marchar por ese salón de baile y exponerlo todo allí mismo, frente a sus colegas y su jefe. Pero aprendí hace mucho tiempo que la emoción sin estrategia solo te hace parecer débil. Así que me quedé callado, observándola desde el otro lado de la sala, mientras Craig desaparecía entre la multitud, como el cobarde que era. Mandy me encontró 20 minutos más tarde, deslizando su brazo por el mío con practicidad. ¿Te diviertes?, preguntó, con voz ligera y alegre. Miré su cabello cuidadosamente peinado, su maquillaje perfecto, ese vestido que había pasado 2 horas poniéndose. Todo para él. Ha sido esclarecedor, dije. Ella no captó el tono de mi voz. Bien. Escucha, tengo que quedarme un poco más, hacer contactos con algunas personas. No te importa, ¿verdad? Cada palabra de su boca se sentía como otra mentira, apilándose sobre los cimientos de engaño que había construido. Quise preguntarle cómo lo hacía, cómo me miraba a los ojos y sonreía mientras dormía con otro hombre. En cambio, solo asentí. Claro, tómate tu tiempo. El viaje a casa 2 horas después fue silencioso. Mandy revisaba su teléfono, probablemente enviándole mensajes de texto, mientras yo agarraba el volante y me concentraba en no estrellarnos contra un poste de luz. Mi mente repasaba el último año, reexaminando cada noche tarde en el trabajo, cada viaje de negocios, cada vez que ella parecía distante o distraída. «¿Estás callado?», dijo Mandy finalmente cuando entramos en nuestra entrada. «Solo cansado». Adentro, Isabela Torres, nuestra niñera, esperaba en la sala de estar. Había estado con nosotros durante 2 años. Una mujer tranquila de unos 50 años que venía de México y enviaba la mayor parte de su sueldo a su familia en Guadalajara. Los niños la adoraban y, honestamente,
Ella manejaba nuestra casa mejor que Mandy y yo juntos. ¿Cómo estuvieron?, preguntó Mandy, subiendo ya las escaleras. Bien, ambos durmiendo, dijo Isabela suavemente. Pero me miraba con una expresión que no pude descifrar. Preocupación, tal vez, o culpa. Después de que Mandy desapareciera en nuestro dormitorio, Isabela se me acercó con vacilación. «Señor Cooper, necesito hablar con usted», dijo, con su acento marcado por el nerviosismo. ¿Sobre la señora Cooper? Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué pasa con ella? Isabela entrelazó sus manos. Debería habérselo dicho antes, pero ella dijo que me haría deportar si decía algo. Lo siento mucho, pero ya no puedo callar más. La habitación dio vueltas. ¿De qué estás hablando? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hombre, Craig, ha estado viniendo aquí a la casa. Cuando usted está en el trabajo, los he visto juntos muchas veces. Y así, el cuchillo que Craig me había clavado en la fiesta se hundió más profundamente. Me senté pesadamente en el sofá, mis piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Isabela permaneció de pie, retorciéndose las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cuéntamelo todo», dije en voz baja. Tomó un respiro tembloroso. Empezó hace unos 10 meses. La señora Cooper me dijo un día que un colega vendría a dejar documentos de trabajo. Pero cuando llegó, no miraron ningún papel. Subieron a su dormitorio. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cuántas veces? Muchas veces, señor Cooper. Una vez a la semana, a veces más. Siempre los martes y jueves, cuando usted trabaja en las instalaciones nocturnas de las torres. La voz de Isabela se quebró. Quise decírselo tantas veces, pero un día me sorprendió con cara de disgusto. Me llevó a un lado y me dijo que si le decía algo a usted, llamaría a inmigración e informaría que mis papeles eran falsos. Dijo que me deportarían y que nunca volvería a ver a mi familia. Tus papeles no son falsos, ¿verdad? No, son reales, pero tenía tanto miedo. Tengo 3 hijos en casa que dependen del dinero que envío. No podía arriesgarme. Me miró con ojos desesperados. Lo siento mucho, señor Cooper. Debí ser más valiente. Me levanté y puse una mano en su hombro. Isabela, hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu familia. No te culpo, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Fechas, horas, cualquier cosa que dijeran. Durante la siguiente hora, Isabela me contó detalles que me revolvieron el estómago. Creí que había estado en mi casa, en mi cama, con mi esposa, mientras mis hijos jugaban abajo. Mientras yo trabajaba semanas de 70 horas para pagar esta casa, esta vida, Mandy traía a su amante a nuestro hogar. «Hay más», dijo Isabela con duda. Noté que la señora Cooper compraba cosas caras. Bolsos de diseñador, joyas, ropa bonita, pero nunca los usaba aquí. Los llevaba en su auto y nunca los volvía a ver. ¿Dónde los guardaba? No lo sé, pero una vez la oí hablar por teléfono con alguien sobre una unidad de almacenamiento. Se reía de que usted nunca la encontraría. A la mañana siguiente llamé para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mandy ya se había ido a su oficina, dándome un beso en la mejilla como si todo fuera normal. Esperé hasta que su auto desapareció por la calle. Luego empecé a buscar. Me tomó 2 horas, pero encontré lo que buscaba en el cajón cerrado de su escritorio. Nunca había sido del tipo que husmea, pero los tiempos desesperados requerían un cortapernos del garaje. Dentro había estados de cuenta bancarios de una cuenta que no sabía que existía, facturas de tarjetas de crédito por un auto a nombre de ella solamente y una llave con una etiqueta de Safekeep. Los estados de cuenta mostraban cargos que me hacían hervir la sangre. Miles de dólares en Nordstrom, Tiffany, Chanel, habitaciones de hotel en el centro, cenas caras, y luego lo vi. Un retiro de $45.000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta hace 6 meses. El dinero que mi madre me había dejado cuando murió el año pasado. Dinero que habíamos acordado ahorrar para los fondos universitarios de Lily y Jack. Me quedé allí sentado mirando la evidencia de su traición, y algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, pero ahora se le unía algo más frío, más calculador.
Ella había robado del futuro de nuestros hijos para financiar su aventura. Había amenazado a Isabela para que guardara silencio. Había convertido nuestro hogar en su patio de recreo. Tomé fotos de todo con mi teléfono y luego lo puse todo exactamente como lo encontré. Mandy no podía saber que estaba construyendo un caso. Todavía no. La instalación de almacenamiento SafeKeep estaba en una parte poco segura de la ciudad. Nunca había tenido motivos para visitarla. Encontré la unidad 247 en la esquina trasera. Usé la llave que había copiado esa mañana y entré. El espacio era de unos 10 por 10 pies y estaba repleto de bolsas de compras y cajas. Encendí la luz y sentí que mi mandíbula se tensaba. Aquí era donde lo había escondido todo. Empecé a revisarlo sistemáticamente, documentándolo todo con la cámara de mi teléfono. 15 bolsos de diseñador, algunos todavía con las etiquetas de precio puestas. Un bolso Hermes Birkin que probablemente cuesta más que mi camioneta. Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Cajas de joyería de Tiffany y Cartier que contenían collares, pulseras y aretes que nunca la había visto usar. Zapatos. Docenas de pares de tacones Christian Louboutin con sus características suelas rojas. Cada artículo se sentía como otra bofetada en la cara. Mientras yo había estado comiendo sándwiches empacados en torres de telefonía para ahorrar dinero, ella había estado gastando miles en artículos de lujo para impresionar a su amante. En la esquina trasera, encontré algo que hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Una caja de zapatos llena de recibos y un libro de contabilidad escrito a mano con la caligrafía pulcra de Mandy. Había estado siguiendo sus gastos, probablemente para asegurarse de no pasarse de algún presupuesto que se había fijado. El total, escrito en tinta roja al final de la última página, me hizo sentarme pesadamente sobre una caja. $87.340. $87.000. Eso no era solo la herencia de mi madre. Había estado desviando dinero de nuestras cuentas durante casi un año. Comprobé las fechas con el calendario de mi teléfono. Cada vez que yo había trabajado un turno doble, cada festividad que me había perdido con los niños, cada vez que les decía que no podíamos permitirnos algo que querían. Ella había estado aquí, comprando artículos de lujo para lucirlos ante Craig. Lo fotografié todo. Cada recibo, cada página de su libro de contabilidad, cada etiqueta de diseñador. Luego cargué algunos de los artículos más caros en mi camioneta, no para robarlos, sino para mantenerlos a salvo. Evidencia para el divorcio que ahora estaba seguro de que ocurriría. Mientras cerraba la unidad y me alejaba, mi teléfono sonó. El nombre de Mandy parpadeó en la pantalla. «Hola, cariño», dijo cuando respondí, con su voz asquerosamente dulce. «¿Puedes recoger la cena de camino a casa? Voy a llegar tarde al trabajo». «Claro», dije con voz plana. «No hay problema. ¿Estás bien? Suena raro». «Solo cansado», di a largo. «Bueno, intenta animarte antes de llegar a casa. Los niños querrán ver a su papá sonreír». Colgué y agarré el volante. No tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Pero yo no estaba listo para desatarla todavía. Necesitaba más. Necesitaba que todo fuera hermético para que no pudiera zafarse o volver esto en mi contra. Cuando llegué a casa esa noche con pizza, Mandy me recibió con un beso. Lily y Jack corrieron a abrazar mis piernas. Isabela me lanzó una mirada cómplice desde la cocina. Sonreí y jugué mi papel, pero por dentro ya iba 3 pasos por delante, planeando exactamente cómo iba a desmantelar la vida que ella había construido sobre mentiras. 2 semanas después de descubrir la unidad de almacenamiento, tomé una decisión que me había estado carcomiendo desde aquella noche en la fiesta. Necesitaba saber si Jack era mío. El pensamiento se había infiltrado lentamente, envenenándolo todo. Jack tenía 3 años. La aventura de Mandy con Craig había durado casi un año, pero ¿quién sabía cuánto tiempo antes de eso? Ella había estado distante por más tiempo del que podía recordar. Y Jack, el dulce y obstinado Jack, con su pelo oscuro y ojos marrones que no se parecían en nada al rubio y azul de Lily. ¿Y si no fuera mío? Pedí un kit de prueba de paternidad por internet, pagué extra por el envío acelerado y el embalaje discreto. Cuando llegó, esperé hasta que Mandy llevó a Lily a su clase de baile un sábado por la mañana.
Isabela tenía el fin de semana libre. Solo estábamos Jack y yo en la casa. «Oye, pequeño, ven aquí». Lo llamé desde la cocina. Jack se acercó tambaleándose, agarrando su camión de juguete. «Juega, papi». «En un minuto, campeón. Primero, abre. Di A». Pasé el hisopo por el interior de su mejilla rápida y eficazmente antes de que pudiera protestar. «Buen trabajo. Toma, una galleta». Me pasé el hisopo por mi propia mejilla. Lo sellé todo en el sobre prepagado y lo llevé al correo inmediatamente. El laboratorio prometió resultados en 5 a 7 días hábiles. Esos fueron los días más largos de mi vida. Seguí con la rutina. Trabajo, casa, cena, rutinas para dormir. Pero cada vez que miraba a Jack, sentía esta horrible mezcla de amor y duda. ¿Y si no fuera mío? ¿Y si hubiera pasado 3 años amando a un niño que pertenecía a Craig? Y peor aún, ¿y si descubría que no era mío y me daba cuenta de que no importaba porque lo amaba de todos modos? Mientras tanto, había estado reuniendo discretamente más pruebas. Contraté a mi propio investigador privado, un tipo llamado Tom, que me había recomendado un abogado al que consulté. Tom había estado siguiendo a Mandy y a Craig durante una semana, documentando sus encuentros en hoteles, restaurantes y el apartamento que Craig tenía al otro lado de la ciudad. Su esposa no se esfuerza mucho en ocultarlo, me dijo Tom durante una de nuestras reuniones en una cafetería lejos de mi vecindario. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Se ven todos los martes y jueves como un reloj, a veces los viernes también. Las fotos me revolvieron el estómago. Mandy y Craig tomados de la mano mientras entraban en el Fairmont, besándose en su coche en un garaje, entrando juntos en su edificio de apartamentos a las 2 de la tarde. «Hay algo más que deberías saber», dijo Tom con cuidado. «Investigué un poco la situación laboral de tu mujer. Se dice que hay una investigación interna en su empresa. Irregularidades financieras». Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que implica la desaparición de dinero de las cuentas corporativas. Tengo un contacto en su departamento de informática que dice que los auditores han estado revisando su expediente durante el último mes. Me eché hacia atrás procesando esto. Está robando a su empresa. Eso parece. No puedo decirlo con seguridad, pero donde hay humo... Tom se encogió de hombros. Pensé que debía saberlo. Podría ser útil en el divorcio. Divorcio. La palabra todavía se sentía irreal, a pesar de que había estado planeándolo cada día. Esa noche, Mandy estaba de un humor inusualmente bueno. Había preparado la cena, una cena de verdad, no comida para llevar, y seguía intentando entablar conversación conmigo sobre su día. No le di nada, solo respuestas de una palabra mientras movía la comida por el plato. «Has estado tan distante últimamente», dijo ella, estirando la mano sobre la mesa para tocar la mía. «¿Pasa algo malo en el trabajo?» La miré, realmente la miré. Era buena en esto, en el papel de esposa preocupada. Su rostro no mostraba más que una preocupación genuina. Si no supiera la verdad, pensaría que realmente le importa. «El trabajo está bien», dije, retirando mi mano. «Solo cansado. Siempre estás cansado últimamente». Ella suspiró. «Quizá deberíamos planear unas vacaciones, solo nosotros dos. Mi madre podría cuidar a los niños un fin de semana largo». La audacia de aquello casi me hizo reír. Quería irse de vacaciones mientras se acostaba con Craig, mientras robaba a su empresa, mientras criaba potencialmente al hijo de otro hombre bajo mi techo. «Tal vez», dije sin comprometerme. 5 días después, llegó el correo electrónico. Estaba en el trabajo, subido a una torre de telefonía, haciendo el mantenimiento de rutina, cuando mi teléfono vibró. El asunto decía: «Resultados de la prueba de ADN, confidencial». Bajé tan rápido que casi me resbalo en la escalera. Me senté en mi camioneta con las manos temblorosas y abrí el archivo adjunto. Las palabras se nublaron al principio, pero luego una frase saltó con una claridad cristalina. Probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico del niño. Jack no era mío. Me quedé allí sentado en mi camioneta, estacionado frente a una torre de telefonía en medio de la nada, y sentí que algo dentro de mí se rompía.
No Jack. No mi niño pequeño que me llamaba papi y corría hacia mí cada noche para que le leyera cuentos. No el niño con el que había caminado por la casa a las 3 de la mañana cuando tenía cólicos. No mi hijo, excepto que él sí era mi hijo. El ADN no cambiaba 3 años de amor. Pero Mandy, ella me dejó creer una mentira. Me había visto encariñarme con un niño que no era mío y no dijo nada. Me había robado esa lección. Llamé a Tom inmediatamente. «Necesito que averigües todo sobre Craig Williams», dije, con la voz temblando de rabia apenas contenida. «¿Dónde vive? ¿Dónde tiene sus cuentas bancarias? Si tiene idea de que tiene un hijo. Todo». «¿Qué ha pasado?», preguntó Tom. «Solo hazlo y aumenta la vigilancia. Quiero saber cada movimiento que hagan». Esa noche miré a Jack de otra manera. No porque lo quisiera menos, nunca podría quererlo menos, sino porque cada vez que veía su cara, recordaba la traición de Mandy de una forma totalmente nueva. La investigación sobre la malversación de Mandy estalló 3 semanas después de que recibiera los resultados del ADN. Estaba en el trabajo cuando me llamaron de un número desconocido. «Señor Cooper», habla la detective Sarah Michaels de la policía de Seattle, División de Delitos de Guante Blanco. «Necesito hablar con usted sobre su esposa, Amanda Cooper». Se me cayó el alma a los pies. «¿Qué pasa con ella?» «Estamos investigando un fraude financiero en su lugar de trabajo. Tengo entendido que usted comparte cuentas bancarias con la señora». Cooper: «Me gustaría reunirme con usted para hablar de algunas transacciones que hemos detectado». Nos reunimos al día siguiente en un edificio gubernamental anodino del centro. La detective Michaels era una mujer de mirada aguda, de unos 40 años, que me lo explicó todo con todo lujo de detalles. Mandy había estado creando cuentas de proveedores falsas y aprobando pagos a las mismas durante más de 8 meses. El dinero se había canalizado a una cuenta personal que había abierto con un nombre ligeramente distinto, Amanda L. Cooper, en lugar de Amanda Rose Cooper. El total era de $32,000. «Creemos que utilizó los fondos para gastos personales», dijo Michaels mostrándome los extractos. «Artículos de lujo, hoteles, cenas». ¿Estaba al tanto de algo de esto? «No», dije con sinceridad. «Pero tengo información que podría ser relevante para su caso». Le hablé de la unidad de almacenamiento, de los bolsos y joyas de diseño, del libro de contabilidad donde anotaba sus gastos. Le di copias de todo lo que había fotografiado. Michaels tomó notas rápidamente. «Esto es de gran ayuda, señor Cooper. Tengo que preguntarle, ¿tiene pensado divorciarse de su mujer?» «Sí». «Entonces, debe saber que si se presentan cargos, esto podría influir en cualquier negociación de acuerdo. Podría enfrentarse a penas de cárcel». Asentí lentamente procesando esto. Mandy no solo me iba a perder a mí, lo iba a perder todo. Esa misma semana, mi jefe me llamó a su oficina. Mark Patterson había sido mi supervisor durante 8 años, un tipo justo que siempre me había apoyado. «Ryan, siéntate», dijo, con expresión grave. «Tenemos que hablar». Se me oprimió el pecho. «¿Qué pasa?» «He estado recibiendo llamadas del departamento jurídico de la empresa de tu mujer. Están haciendo preguntas sobre ti, tratando de averiguar si estuviste involucrado en alguna de las actividades de Amanda». Levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. «Les he dicho que eres una de las personas más honestas que conozco, pero la imagen no es buena. En la central están nerviosos por la asociación». «¿Me vas a despedir?», pregunté sin rodeos. Mark suspiró. «Todavía no, pero estoy recibiendo presiones. Si esto se convierte en un caso penal y tu nombre se ve arrastrado, puede que no tenga otra opción. Lo siento, Ryan. Sé que esto no es culpa tuya». Salí de su oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Estaba a punto de perder a mi mujer, mi trabajo y posiblemente mi casa. Y tenía 2 hijos que dependían de mí. Uno que ni siquiera era biológicamente mío, pero al que quería como si lo fuera. Cuando llegué a casa aquella noche, Mandy caminaba de un lado a otro en la cocina. Con el teléfono pegado a la oreja, colgó bruscamente al verme. «Tenemos que hablar», dijo con la cara pálida. «¿De qué?» «La empresa me ha despedido hoy.
Dicen que he robado dinero, pero no es cierto. Ryan, te juro que no lo hice. Alguien me está tendiendo una trampa. La miré. A esta mujer con la que me casé y vi a una extraña. ¿De verdad? Esa es la historia que vas a contar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que lo sé todo, Amanda. La aventura con Craig, la unidad de almacenamiento, la malversación, las cuentas falsas, todo. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Cómo? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Me acerqué más. Te volviste descuidada. Y ahora todo se viene abajo. Ryan, por favor, deja que te explique. No hay nada que explicar. Mi voz era fría, controlada. Quiero que te vayas de esta casa mañana mismo. No puedes echarme. Esta también es mi casa. Mira cómo lo hago. Saqué mi teléfono y le enseñé una foto del trastero. Tengo pruebas de todo. Del dinero que robaste a la empresa, del dinero que quitaste de la herencia de mi madre, de la aventura, de todo. Mandy se desplomó en una silla, con las manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer? Me voy a divorciar de ti y voy a pedir la custodia total de Lily y Jack. Su voz era apenas un susurro. La miré a los ojos. Los dos sabemos que Jack no es mío, ¿verdad? La forma en que se le desencajó la cara me lo dijo todo. Mandy se negó a abandonar la casa. Durante 3 días después de nuestra confrontación, vivimos como extraños hostiles bajo el mismo techo. Se había mudado a la habitación de invitados y se pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono con abogados, con sus padres o llorando en el baño. Sus padres me llamaron al cuarto día. Richard y Susan Blake, la pareja perfecta de Connecticut que siempre me había tratado como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Ryan, ¿qué es esa tontería del divorcio?, exigió Richard. Amanda dice que está siendo irracional. ¿Les ha hablado de Craig? ¿De la aventura que mantiene desde hace un año? Silencio. Luego la voz de Susan, aguda y defensiva. Nuestra hija dice que has sido un marido negligente, siempre trabajando, nunca en casa. ¿Puedes culparla por buscar compañía en otra parte? De hecho, me reí. ¿Compañía? ¿Así llamamos ahora al adulterio? No nos hables en ese tono. Richard estalló. Amanda cometió un error. Pero el matrimonio es perdón. Hiciste votos, Ryan, para bien o para mal. Robó $45,000 del fondo universitario de nuestros hijos. Está siendo investigada por malversación de fondos en su empresa. Dejó que criara al hijo de otro hombre, mientras me mentía a la cara. Pero claro, hablemos de mi tono. Eso es una mentira viciosa. La voz de Susan era chillona. Amanda nunca... Crean lo que quieran, pero me voy a divorciar de ella, y voy a obtener la custodia total de Lily. Jack puede irse con su verdadero padre, por lo que a mí respecta. Colgué antes de que pudieran responder. Pero su llamada dejó clara una cosa. Mandy había estado hilando su historia, pintándose como la víctima. No podía permitir que eso ocurriera. Mi abogado, David Chun, era un hombre tenaz, especializado en divorcios de alto conflicto. Pide el 70% de todos los bienes, la custodia total de ambos niños y $8,000 al mes en concepto de pensión alimenticia y manutención, me dijo David durante nuestra reunión. Su abogada alega que fuiste emocionalmente abusivo y financieramente controlador. Eso es una locura. Trabajé para mantener sus gustos caros mientras ella se acostaba con su compañero de trabajo. Lo sé. Por eso vamos a hundirla. David abrió su maletín. Tenemos las pruebas del trastero que demuestran que malversó fondos matrimoniales. Tenemos la prueba de ADN que demuestra que Jack no es tuyo. Tenemos la investigación de su empresa por malversación. Y tenemos el testimonio de Isabela sobre la aventura. ¿Será suficiente? Será suficiente para destruir su credibilidad. Pero Ryan, tienes que estar preparado. Esto se va a poner feo. Está desesperada, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Tenía razón. 2 días después, Mandy solicitó una orden de alejamiento, alegando que la había amenazado y que la hacía sentirse insegura en nuestro hogar. Era pura ficción, pero me obligó a salir de mi propia casa durante 2 semanas hasta la vista. Me instalé en un motel cerca de la central, viviendo a base de comida para llevar y rabia.
Isabella me enviaba actualizaciones diarias sobre los niños. Lily no dejaba de preguntar cuándo volvería papá a casa. Jack no entendía por qué yo no estaba allí para arroparle. La vista de la orden de alejamiento fue brutal. Mandy se presentó con su abogada, una tiburón llamada Patricia Dawson, especializada en dejar a los hombres sin blanca. Mi cliente ha estado viviendo con miedo, Dawson le dijo a la juez. El señor Cooper ha estado errático, agresivo y ha proferido amenazas contra su seguridad. David se puso en pie. Señoría, se trata de un intento transparente de obtener ventaja en el proceso de divorcio. El señor Cooper nunca ha amenazado a su esposa. Lo que ha hecho es descubrir pruebas exhaustivas de su adulterio, malversación y fraude. La juez, una mujer de aspecto cansado llamada Barbara Wilson, revisó la documentación. Señora, Dawson, ¿tiene alguna prueba de estas amenazas? El testimonio de mi cliente, señoría. Eso no es prueba, es una alegación. La juez Wilson miró a Mandy. Señora Cooper, ¿le ha hecho su marido algún daño físico alguna vez? No. ¿Pero le ha amenazado con hacerle daño de forma que un tercero lo haya presenciado? Mandy vaciló. No exactamente, pero la forma en que me mira... Deniego la orden de alejamiento, dijo la juez Wilson tajante. Esto parece ser una disputa doméstica siendo utilizada como arma en el tribunal de familia. Señor Cooper, puede volver a su casa. Volveremos a ver a ambas partes aquí en 30 días para la vista preliminar de custodia. Salí de aquel tribunal sintiendo que había ganado una pequeña batalla en una guerra mucho mayor. 3 semanas después, todo cambió. Estaba en el trabajo, por fin de vuelta a mi puesto habitual en las torres, después de que mi jefe decidiera que la tensión por el caso de Mandy se había calmado lo suficiente. Cuando Isabella llamó, su voz era de pánico. Señor Cooper, tiene que venir a casa ahora. Jack está muy enfermo. La ambulancia está aquí. Conduje a 90 millas por hora de vuelta a Seattle, con el corazón en la garganta. Cuando llegué al hospital, Mandy ya estaba allí, caminando de un lado a otro frente a la sala de urgencias pediátricas. ¿Qué ha pasado?, exigí. Ha tenido una convulsión, dijo ella, con la cara bañada en lágrimas. Estaba jugando con Lily y de repente se desplomó. Ahora le están haciendo pruebas. Nos sentamos en la sala de espera en un silencio tenso. Independientemente de lo que hubiera entre nosotros, Jack seguía siendo el niño que ambos criamos. La biología no cambiaba. 3 años de pañales, primeras palabras e historias para dormir. El médico salió 2 horas después, con expresión grave. Señor y señora Cooper, Jack tiene meningitis bacteriana. Es grave, pero la hemos detectado a tiempo. Hemos empezado con antibióticos, pero las próximas 48 horas son críticas. Trasladaron a Jack a la UCI pediátrica. Se veía tan pequeño en la cama del hospital. Tubos y cables por todas partes, su cara pálida contra las sábanas blancas. Mandy y yo nos turnamos para sentarnos con él. Ninguno de los dos estaba dispuesto a marcharse. La segunda noche, hacia la medianoche, Mandy por fin me habló. «Esto es culpa mía», susurró, mirando el rostro dormido de Jack. «Todo esto. Destruí nuestra familia y ahora Jack lo está pagando». Quise discutir, decirle que la meningitis no tenía nada que ver con su aventura, pero mirando a mi hijo, porque seguía siendo mi hijo en todo lo que importaba, sentí que la rabia desaparecía, sustituida por el agotamiento. «Va a estar bien», dije en voz baja. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es duro como su padre». Hice una pausa. «Como el padre que lo crió». Mandy empezó a llorar. «Ryan, siento mucho todo. Por Craig, por el dinero, por Jack. Arruiné todo lo bueno de mi vida». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. Casi la ignoro, pero algo me impulsó a comprobarlo. Era de la empresa de pruebas de ADN. El asunto decía: resultados solicitados, urgente. Lo abrí confundido. No había pedido ninguna prueba nueva, pero entonces vi que era un informe corregido. Me empezaron a temblar las manos al leer. Corrección del informe anterior. Debido a un error de laboratorio,
Los resultados anteriores se comunicaron incorrectamente. Los resultados corregidos muestran una probabilidad de paternidad del 99,97%. El presunto padre no queda excluido como padre biológico. Lo leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Jack era mío. El laboratorio se había equivocado. Mi hijo era mi hijo. Miré a Mandy, luego a Jack, y después otra vez a mi teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Mandy al ver mi expresión. Le enseñé el correo sin decir palabra. Se puso blanca, luego roja y otra vez blanca. Dios mío, Ryan, te juro que no lo sabía. Cuando dijiste que no era tuyo, pensé que te creía. Yo nunca... Entonces, la aventura empezó después de que naciera Jack. Dije despacio, encajando las piezas. Ella asintió miserablemente. Unos 10 meses después, estaba agotada. Tú trabajabas todo el tiempo, y creí que estaba allí prestándome atención, haciéndome sentir algo más que una madre cansada. ¿Así que te acostaste con él? Sí. Su voz era apenas audible. Me quedé allí sentado con el teléfono en la mano, viendo respirar a mi hijo, y sentí morir el último pedazo de mi matrimonio. El error del ADN me había devuelto a mi hijo, pero no cambiaba nada de la traición de Mandy. En todo caso, saber que había sido fiel durante mi embarazo hacía que la aventura posterior pareciera aún más calculada. No importa, dije finalmente. Error de laboratorio o no. Hemos terminado. Me quedo con los 2 niños, y tú tendrás que explicarles algún día por qué mamá ya no vive con ellos. Mandy abrió la boca para discutir, pero entonces Jack se movió, abriendo ligeramente los ojos. «Papi», susurró. Me acerqué a su cama inmediatamente, tomándole una manita. «Aquí estoy, pequeño. Papi está aquí. Mamá también». Mandy se acercó al otro lado de la cama. «Sí, cariño. Los 2 estamos aquí». Por esos pocos minutos volvimos a ser una familia. Pero era una mentira, y ambos lo sabíamos. Jack se recuperó de la meningitis tras 5 días en el hospital. Los resultados corregidos del ADN me habían devuelto a mi hijo, pero también me habían obligado a recalibrarlo todo. La aventura de Mandy había empezado cuando Jack tenía 10 meses, no antes. Había sido fiel durante el embarazo y esos agotadores primeros meses, y luego buscó a Craig cuando se sintió descuidada y abrumada. No justificaba lo que había hecho, pero complicaba la narrativa que yo había construido en mi cabeza. 2 semanas después de que Jack volviera a casa, Mandy se presentó en la casa sin avisar. Abrí la puerta y me la encontré allí con 2 maletas y los ojos inyectados en sangre. «Necesito recoger algunas cosas», dijo en voz baja. «¿Puedo entrar?» Me hice a un lado. Pasó a mi lado, evitando el contacto visual, y subió las escaleras. La seguí, sin confiar en dejarla sola en la casa. Empacó metódicamente. Ropa, artículos de aseo, álbumes de fotos. Le temblaba la mano al doblar un jersey. «¿A dónde vas?», pregunté desde el umbral. «A casa de mis padres, en Connecticut. La empresa me despidió oficialmente la semana pasada. Los cargos por malversación siguen adelante. Mi abogado dice que probablemente me caerá libertad condicional y restitución. Quizá cárcel si el fiscal presiona». Se rió con amargura. «Craig no me devuelve las llamadas. Resulta que no le interesa una mujer con cargos penales». «Sorprendente», dije secamente. Se dio la vuelta para mirarme, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sé que me odias. Me lo merezco, pero por favor, Ryan, no castigues a los niños por lo que hice. Necesitan a su madre. Necesitan a una madre que los anteponga a ellos. Esa no eres tú. Puedo cambiar. Cambiaré. Deberías haber cambiado antes de destruir nuestra familia». Cerró la maleta y pasó por mi lado, deteniéndose en la puerta. «Por lo que valga, siento mucho todo esto. Especialmente lo de Jack, cuando me enseñaste aquella primera prueba de ADN. Creí creerlo. Estaba dispuesta a contarte todo lo de Craig, a confesar. Pero luego llegaron los resultados corregidos y me di cuenta de que había sido fiel más tiempo del que creía.
Se secó los ojos. No hace que lo que hice sea mejor. Lo sé. No, no lo hace. Cuando se fue, me senté en la casa vacía y sentí que el peso de todo caía sobre mis hombros. Tenía a los niños, la casa y mi trabajo. Por poco. Pero también estaba solo, enfrentándome a la paternidad en solitario y a una batalla judicial que podría agotar los pocos ahorros que me quedaban. Isabela me encontró allí una hora después. «Señor Cooper, ¿está usted bien?» «No», admití. «Pero lo estaré». 3 días después, recibí la llamada de una mujer que no conocía. «Señor Cooper, me llamo Ella Brantoff. Soy amiga de Tom, su investigador privado». Fruncí el ceño. «Vale». Tom mencionó que podrías necesitar ayuda. Dirijo un grupo de apoyo para personas que pasan por divorcios difíciles. Pensé que tal vez querría asistir a una reunión. No soy muy de grupos de apoyo. Lo entiendo. Pero también tenemos recursos. Planificación financiera, asesoramiento legal, redes de cuidado de niños, cosas que podrían ayudarle a recuperarse. Algo en su voz me hizo reconsiderarlo. ¿Dónde se reúnen? Aquel jueves asistí a mi primera reunión. Fue en el sótano de una iglesia, unas 15 personas sentadas en círculo, compartiendo sus historias. Ella dirigía el grupo con silenciosa eficacia. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y una actitud seria. Cuando me tocó hablar, fui breve. Me llamo Ryan. Mi mujer me engañó, robó dinero y casi me cuesta mis hijos. Estoy aquí porque ya no sé qué demonios estoy haciendo. El grupo asintió con simpatía. Sin juicios, sin tópicos, solo comprensión. Después de la reunión, Ella se me acercó. «Lo has hecho bien esta noche. Venir es la mitad de la batalla. La otra mitad, averiguar quién eres sin ella». Ella sonrió. «Se vuelve más fácil, lo prometo». Durante las semanas siguientes, me sorprendí esperando con impaciencia aquellas reuniones de los jueves. El grupo se convirtió en un salvavidas. Gente que entendía por lo que yo estaba pasando sin que tuviera que dar explicaciones. Y ella. Había algo en ella que me hacía sentir menos solo. Pero no estaba preparado para nada más que una amistad. Todavía no. Quizá no en mucho tiempo. La vista final del divorcio fue 10 meses después de aquella noche en la fiesta de trabajo de Mandy. La juez Wilson revisó todas las pruebas. La aventura, la condena por malversación. Mandy había aceptado un acuerdo de 2 años de libertad condicional y restitución. El trastero, las mentiras. «Este es uno de los casos más claros que he visto», dijo la juez Wilson desde el estrado. «Señora Cooper, sus acciones demuestran un patrón de deshonestidad e irresponsabilidad financiera que la inhabilita para la custodia principal». La abogada de Mandy intentó argumentar, pero la juez la interrumpió. «Se concede al señor Cooper la custodia física y legal principal de ambos hijos menores. La señora Cooper tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes. El domicilio conyugal queda en poder del señor Cooper. La señora Cooper pagará el 65% de los gastos de los hijos y reembolsará al señor Cooper $45,000 por los fondos de la herencia malversados». Se había acabado. Había ganado. Mandy estaba sentada en la mesa del demandado llorando en silencio. Sus padres, que habían volado para la vista, parecían conmocionados. Por fin habían visto las pruebas durante el juicio. Todo. Y la imagen de su hija perfecta se había hecho añicos. Richard se me acercó en el pasillo después. «Te debo una disculpa», dijo con rigidez. «No sabíamos el alcance de lo que Amanda había hecho». «No querían saberlo», corregí. «Oyeron lo que querían oír». Asintió lentamente. «¿Podemos seguir viendo los nietos?» «Eso depende de los tribunales y de su horario de visitas supervisadas con Mandy. Pero no impediré que Lily y Jack los conozcan si pueden ser honestos con ellos». 8 meses después, las cosas son diferentes, mejores. Conseguí un ascenso en el trabajo. Mi jefe por fin reconoció que el drama del divorcio había terminado y que volvía a ser de fiar. El aumento me ayudó a reconstruir mis ahorros y a permitirme mantener a Isabela a tiempo completo. Lily prosperaba en primer grado.
Jack había empezado el preescolar y ya estaba haciendo amigos. Veían a Mandy 2 veces al mes en un centro supervisado. Y aunque no era lo ideal, se estaban adaptando. Y Ella se había convertido en una buena amiga. Tomamos café un par de veces. Nada romántico, solo 2 personas que entendían lo que significaba reconstruirse tras la devastación. ¿Piensas volver a salir con alguien?, me preguntó una tarde mientras veíamos a nuestros hijos jugar en el parque. Su hija tenía una edad cercana a la de Lily. Quizá con el tiempo, dije. Ahora mismo estoy centrado en los niños. Eso es saludable, sonrió ella. Pero no te cierres para siempre, Ryan. Te mereces ser feliz. Vi a Jack correr por el parque, con su risa flotando en la brisa. Didi le empujaba en los columpios, con la cara radiante de alegría. Eran felices, estables, queridos. Soy feliz, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. La traición todavía duele a veces. Tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, pero ahora es un dolor sordo. No el dolor agudo que había sido. Mandy me había quitado mucho. Mi confianza, mi matrimonio, mis ahorros. Pero no se había llevado lo más importante. Mis hijos todavía me llaman papi. Todavía corren hacia mí cuando están asustados, heridos o emocionados. Todavía me miran como si hubiera bajado la luna. Saqué mi teléfono y hice una foto de Lily y Jack jugando juntos. Ellos eran mi futuro ahora, no ella. Y ese futuro pintaba condenadamente bien.